¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es la directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema el Infonavit y sus cartas de no proporcionalidad, nos acompaña el contador público Víctor Hugo Castañeda Pérez, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Es contador público y auditor por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con especialidad en seguridad social. 15 años asesorando a empresas industriales de comercio y servicios en sus áreas de IMSS, Infonavit, Fonacot, nóminas y su contribución local. Coordinador fiscal de nóminas en corporativos nacionales como International y Panamericano. Capacitador de la materia de Colegio de Contadores Públicos del país y expositor responsable en cursos de seguridad social, Corpamex Nacional. Miembro activo de PLAPSAC, Asociación Civil Nacional de Profesores de Ayuda Comunitaria. Socio fundador de la firma ACES, con presencia en Monterrey, Guadalajara, León, Distrito Federal, Puebla y Veracruz. Los dejo en conducción del programa con el contador Francisco Cárdenas Guerrero. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Y bien, esta tarde tenemos el agrado de contar con la presencia del contador Víctor Castañeda Pérez. Víctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, al contrario. Y por aceptar la invitación, Víctor. Contrario, Paco, gracias a ti, gracias a la contadora Mandujano. Obviamente, gracias a GBA por este gran programa que muchos colegas me dicen que no tienen oportunidad, tiempo de ver, pero descargan por la facilidad que tienen en su celular. Luego cuando andan de viaje, ahí van en el autobús viéndolo. Un programa muy bueno. Muchas gracias a ustedes, Paco. Vamos a iniciar pues el programa con el tema, el Infonavit y sus cartas de no proporcionalidad. Víctor, nos hemos encontrado en la práctica con que el Infonavit nos está notificando algunas cartitas con motivo de la publicación del nuevo reglamento de aportaciones y de enteros de retenciones del Infonavit, que en febrero de este año se dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación. Estas cartitas nos están llamando mucho la atención y creo que es un tema que escogiste muy relevante porque la gente no sabe qué hacer, si hacerles caso, no hacerles caso. Y yo quisiera comenzar con la explicación de tu parte en relación a qué nos están diciendo esas cartas, qué nos están requiriendo, invitando a hacer. ¿De qué se tratan esas cartas, Víctor? Sí, mira, la pregunta es muy buena porque varios amigos, varios colegas, inclusive me han preguntado si se refiere a la dichosa proporcionalidad del pago de los impuestos, que estipula el 31 fracción cuarta de la Constitución, que es obligación de todos los mexicanos el contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público. En esencia no tiene nada que ver con eso, ¿no? Se refiere más bien a la obligación de parte de los patrones de descontar completamente el concepto, el importe de amortización que el Infonavit está delimitando en la liquidación bimestral, independientemente de que el trabajador haya laborado todo el bimestre o por alguna razón relacionada con incapacidad o faltas, ausentismos, no lo haya laborado. Es decir, tu patrón, yo te estoy avisando con estas cartitas, que por cierto las empezó a disparar hace aproximadamente un mes, a finales del mes de abril de este año, el mes pasado, las empezó a depositar en el buzón, correo electrónico de los patrones, a algunos que todavía les notifica en papel las liquidaciones bimestrales, sí, los acompañaba. Independientemente de que tu trabajador falte o no, derivado de ausentismos o de incapacidad, tú me tienes que pagar completo. Y ahí es a donde estriba precisamente la inquietud, ¿no? Vamos a ver en el transcurso de la plática cuáles serían las alternativas o las opciones para el patrón, pero de hecho es un asunto un tanto preocupante, claro, porque inclusive ellos mismos lo han manifestado. Ya tengo 3, 4 personas que tienen varios trabajadores y me dicen, ¿sabes qué, Víctor? Pues esto lo que me va a conducir es que al final a mi área de recursos humanos yo le dé indicaciones que si el aspirante a trabajar conmigo tiene crédito Infonavit, mejor no lo rechace. Qué barbaridad. De entrada, porque para mí va a implicar un problema, si de por sí ya lo es antes de estas cartitas, si de por sí ya lo es, ahora con la determinación de parte del instituto va a serlo más. Si la persona trae crédito Infonavit,
De entrada aquí había un problema, Paco, porque la costumbre en las empresas era, le preguntaba al trabajador cuando lo contrataba, Sí. ¿tienes crédito Infonavit? Y el trabajador mañosamente decía no. Inclusive algunos de ellos decían, fírmame una carta responsiva, ¿no? Donde me estás diciendo que no tienes crédito Infonavit, que al final no servía para nada, porque finalmente decía el Infonavit, pues a mí no me interesa si te haya firmado una carta responsiva o no. Yo ya te lo avisé y tú lo tienes que descontar, que también aquí hay problemas en cuanto al aviso, ¿no? Pero entonces, si de por sí ya era un problema, cuando el trabajador llegaba y decía, ¿tienes crédito Infonavit? Antes de estas cartitas, y él decía no, y se trasladaba la responsabilidad para el patrón. Ahorita resulta que con estas cartitas, bueno, muy independientemente de que tenga o no justificación el trabajador en asistir o no asistir a tu trabajo, tú me tienes que pagar lo que yo te estoy diciendo en la liquidación. Híjole, qué barbaridad. Ahí hablas entonces tú en tu tema de la proporcionalidad, ¿no, Vic? Efectivamente. Porque, oye, espérame, ¿yo de dónde te voy a pagar si el señor no le estoy pagando? Yo entiendo una retención, te pago, te quito algo y lo entero, ¿no? ¿Eso quiere decir entonces que ahora es a mi cargo, Víctor? Prácticamente, mira, no lo dice de manera oficial el instituto, pero cuando acude el patrón a hacer las aclaraciones, yo de viva voz lo he escuchado de gente del instituto. Sí. ¿Sabes qué? Es que el trabajador ya sabía. Bueno, el trabajador ya sabía, pero yo tengo un marco regulatorio el cual me va a indicar en qué circunstancias yo tendría que efectuar los descuentos. Y si no caigo en las hipótesis, pues yo no tengo compromiso. Pero la gente del instituto contesta, es que a mí no me interesa. Si le quitaste o no le quitaste, porque no laboró contigo, por cuestiones justificadas o no, tú me lo tienes que pagar. Oye, ¿cómo le hago yo? Pues ponlo de tu bolsa. Ah, caramba. Así lo he escuchado de viva voz. Por supuesto que esto no se difunde, pero lamentablemente está sucediendo en cada delegación del Infonavit. Inclusive, Paco, sí. Llega el momento en el que, ahorita por ejemplo, el proceso de aclaración, que de entrada no lo tolera o no lo permite el instituto, está otorgando una facilidad, le llaman ellos. ¿Sabes qué? Si te llega el requerimiento, mándame un correo, mándame un correíto a donde me solicitas una cita. Y casi similar a la cita que se solicita en el SAT, ¿no? Me he topado con gente que me dice, oye, ¿sabes qué? Me llegó hoy el requerimiento y me están dando cita hasta septiembre. Caramba. Cuando ya rebasó por mucho las posibilidades que tiene el patrón para presentar el recurso correspondiente, ¿no? En los términos legales. Claro. No sé si esté amañado o no, o sea cierto que el instituto está muy saturado de este tipo de atenciones, pero de entrada le dicen, mándame un correíto. Si tú logras concertar la cita y presentas y le dices, oye, es que aquí me estás notificando algo que yo no recibí. De entrada la gente del instituto te ve y te dice, ¿me vienes a pagar o me vienes a aclarar? No, es que yo quiero que tú me digas cuándo me notificaste esto. Ah, entonces hazlo por la vía legal. Conmigo es si me vas a pagar. Y te digo de una vez cuánto te toca. Eso antes de las cartitas. Imagínate ahorita que va a pasar con las cartitas, ¿no? Ya una situación avalada de parte de ellos en ese aspecto, pues va a ser más complicado el asunto. Pero se me hace muy, muy delicado, Vic, y vamos a ir entrando poco a poco en materia, ¿no? Sí, no me quiero adelantar, pero quiero aterrizar esta parte, porque no sé si nos pudieras orientar un poquito. Me voy a salir un poquitito de esta parte por lo que estás mencionando. Creo que es importante que nuestros amigos sepan, con el nuevo reglamento que se publicó en febrero, legalmente a partir de cuándo inicia la obligación del patrón. Y ahorita si quieres ya le entramos a la parte de cómo se calcula el pago, la retención que vamos a efectuar. ¿Te parece bien? De acuerdo. Mira, el reglamento lo señala y que fue publicado el 10 de febrero, como bien lo comentabas, de este año, con vigencia a partir del siguiente día, es decir, a partir del 11. Ahí deja claro dos aspectos, Paco. Primero, lo que tú me vayas a atender a partir del 11, me lo haces a la luz de este nuevo reglamento. Lo que tú ya traías de atención antes, me lo haces a la luz del reglamento anterior. Entonces esa parte está muy clara. Pero finalmente aquí ninguno de los dos ayuda, lo vamos a ver. El asunto aquí es que si algo establece a favor del patrón este reglamento, es precisamente el hecho de que esa obligación va a iniciar a partir de cuando el instituto le esté notificando al patrón que ya tiene un trabajador con crédito o que el trabajador que tiene le fue otorgado un crédito. Es decir,
Aquí estableció dos cosas que precisamente una de ellas veníamos peleando con anterioridad. Porque el reglamento anterior decía, patrón, tu obligación de retener es cuando recibas el aviso. Pero decía, cuando el instituto otorgue un crédito, notificará al patrón a través del aviso correspondiente. Y en caso de que no le llegase el aviso, pues el instituto incluirá los datos del trabajador, que por cierto no decía del crédito, sino del trabajador, en la liquidación bimestral, y la obligación del patrón iniciará a partir del bimestre siguiente a aquel que se refiere a donde aparece por primera vez. Pero aquí había una cosa que no quedaba muy clara, porque decía, cuando el instituto otorgue crédito a un trabajador, y los patrones aquí se preguntaban, ¿y qué hago yo si el trabajador cuando yo lo contrato ya trae crédito? Porque aquí se está refiriendo a que yo tengo el trabajador y el instituto le va a otorgar un crédito, me lo va a notificar vía aviso o vía EVA. Correcto. Pero ¿qué va a pasar cuando yo contrate a un trabajador cuyo crédito ya fue otorgado hace 2, 3 años, un mes, etcétera? O sea, le fue otorgado con otro patrón y llega conmigo con un crédito. Entonces se modifica esa parte y se aclara. Y se dice, bueno, cuando otorgue un crédito o cuando el trabajador inicie relación laboral y ya lleve crédito, el instituto notificará al patrón a través del aviso correspondiente. Y también añade, dice, bueno, si yo no lo notifico vía el aviso, entonces lo voy a incluir en el EVA, voy a incluir los datos del crédito y la obligación del patrón va a iniciar a partir del bimestre siguiente aquel al que se refiere el EVA. Es decir, si yo recibo los datos del acreditado en el EVA del primer bimestre, mi obligación inicia a partir del segundo bimestre, porque así está estipulado. En la práctica no sucede así, por supuesto. Aquí hay un vicio muy serio y de hecho representa muchos problemas para los patrones, porque de entrada el instituto factura las diferencias con base en la EVA. Entonces, si yo lo incluyo en el primer bimestre, sabiendo que su obligación es a partir del segundo, ¿por qué le determino un requerimiento del primer bimestre? Claro. Le está causando molestias al patrón. Totalmente. Pero por si fuera poco, cuando el patrón se presenta, oye, yo no estoy en la hipótesis, me inició a partir de la notificación a partir del primero, bueno, mi obligación es a partir del segundo, cancélamelo. Es cuando se encuentran con esta barrera. ¿Me vienes a pagar? No, pues yo quiero que me lo canceles porque en base a la regla, no, entonces velo por otra vía. Aquí conmigo, gente del instituto, que está puesta para eso, ¿no? Entonces, la obligación como tal, tú te referías, inicia a partir de cuando el instituto lo notifica, vía aviso o vía EVA. Que aquí hay una cosa muy curiosa, porque regularmente cuando el instituto otorga un crédito al trabajador, si el trabajador no lleva el aviso firmado y sellado, no le da el crédito. Es decir, implica que a fuercita le tiene que notificar al patrón. Claro. Por lo tanto, esa regla podríamos decir que sale sobrando. Lo que sucede en la práctica es eso. Aquí el problema es que en muchas ocasiones hay trabajadores mañosos, que quién sabe cómo le hacen, pero resulta que reciben el aviso del instituto. Y no lo entregan. No se lo llevan al patrón, quién sabe cómo consiguen la firma, quién sabe cómo consiguen inclusive el sello, y le dicen, ya me lo recibió el patrón. Y por tanto se entendería que el patrón ya está notificado, cosa que no es así en la práctica. Y entonces aquí es donde viene precisamente la problemática, ¿no? No, pues, bueno, vamos a partir ahora del supuesto de que ya tú como patrón ya tienes la obligación de efectuar la retención. Imagínate que sí te llegó el aviso, un aviso de parte del Infonavit, que sí te lo entregó el trabajador, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, viene la forma de calcular el entero, digo la retención, ¿sí? Ahí es donde me llamaba la atención. Tú nos platicabas que lo que está pretendiendo esas cartas del Infonavit es que yo la retención, yo te pague los 60, 61 o 59 días que tiene el bimestre de Infonavit, independientemente si el señor faltó o independientemente si se incapacitó. Es correcto. ¿Así es? Es correcto. Ok, y yo te decía, bueno, entonces aquí, ¿cuál es el fundamento del Infonavit para decirme que yo entere algo que no estoy reteniendo? En teoría, no lo, digo, en la realidad no lo tiene. En teoría y según sus cartitas, ellos están fundamentándose en el 47 del reglamento. Ahorita vamos a ver el 47 del reglamento. Entonces, el Infonavit dice, inclusive, mira, la cartita señala,
Asunto. Sí. Eliminación de la proporcionalidad en la retención y entero de descuentos. Así, Eliminación de la proporcionalidad. en la retención y entero de Ah, descuentos. caramba. Por cierto, esta cartita es la segunda que mandó, Sí, sí, porque sí. la primera estaba un poquito más agresiva. Ya le tonificó un poco y la vuelve a mandar. Dice, estimado empresario, Ajá. en afán de mejorar el cumplimiento de pagos de amortizaciones de crédito en beneficio de los trabajadores, esta parte es muy importante, Sí. porque es la parte que alega el instituto, en beneficio de los trabajadores. Te informamos que con base en el artículo 47 del reglamento, las retenciones correspondientes a créditos en tasa fija o en pesos deberán ser realizadas sin considerar reducciones proporcionales por efectos de incapacidad y ausentismos del trabajador.